Vean entonces, el primer módulo hace alusión a lo que es hombre, sociedad, Estado, y derecho. Recuerden que estos cuatro conceptos jurídicos y sociológicos guardan una relación muy importante, ya que no se pueden concebir en forma aislada. Cada uno de ellos sirvió de punto de partida para el siguiente. Eso quiere decir que están tan relacionados que su relación es dinámica y necesaria para construir, fundamentar, explicar y comprender todas las entidades del mundo jurídico. Vamos a empezar entonces con el concepto jurídico hombre. En cuanto a su conceptualización, habíamos mencionado que en un inicio Darwin, en su libro El origen de las especies, va a centrar su estudio en la evolución de los seres vivos. Es decir, él se va a enfocar únicamente en aquellos fenómenos heredables del ser humano, que tenían como resultado la selección natural de los seres más aptos. Esto porque él pensaba, él concebía que los seres humanos más fuertes eran aquellos que estaban destinados a reproducir y perpetuar la especie. Posteriormente, Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, nos decía que el hombre era un ser perverso por naturaleza y que lo hacía ser perverso eran esos famosos eh, fenómenos o esas cualidades denominadas instintos. Él hace alusión a que toda acción genera una reacción y que por lo tanto el hombre siempre va a reaccionar al ambiente que lo rodea. Él establecía que el hombre es el propio lobo del hombre, lo que conocemos como Homo lupus hominis. ¿Sí? Esto quiere decir que el hombre va a ser malvado porque es la naturaleza la que lo va condicionando a ser malvado, ya que se encuentra en una naturaleza de escasez y peligrosidad. Juan Jacobo Rousseau más adelante, además de establecer el pacto o contrato social, establecía en contravención con lo que sostenía Hobbes que el hombre es un ser bondadoso, que el hombre es un ser bueno por naturaleza y que era la misma sociedad o la misma naturaleza la que se iba a encargar de ensañarlo o corromperlo, en la medida que iba propugnando o promoviendo la desaparición de su igualdad natural. Saint-Simon, por otro lado, ya va a estudiar el elemento racional y el elemento psíquico que diferenciaban al hombre de su antecesor. Al estudiar este elemento racional y este elemento psíquico, él va a sustentar que el hombre es capaz de transformar la materia. Sí, pero va a transformar la materia a través del trabajo. Marx, por otro lado, establecía que el hombre es un ser social y establecía que el hombre es producto de la historia y producto de la sociedad. Sitges, desde su perspectiva, establecía que el hombre es un ser histórico que trabaja, es decir, que podían transformar la naturaleza porque la comprende y porque transformando la naturaleza se transforma a sí mismo. Y se llega a transformar a sí mismo porque es un ser social, un ser dinámico y cambiante, un ser que se va adaptando según el contexto en cada momento. Posteriormente, hablamos sobre lo que es el proceso de hominización. Cuando hablamos de la hominización, estamos hablando del conjunto de fenómenos evolutivos que condujeron a la aparición del hombre en sociedad. Pero ese conjunto de fenómenos evolutivos eh, iban a comprender tanto aspectos del cuerpo como aspectos del espíritu. Otro autor, Centeno Varías, establece que la hominización es el conjunto de procesos que corresponden a la evolución y transformación física, psicológica, social y cultural de la especie humana, de una forma inferior animal al hombre que conocemos en la actualidad. Cuando hablamos de la clasificación de la hominización del cuerpo, nos estamos refiriendo a la hominización del cuerpo y a la hominización del espíritu. En la hominización del cuerpo, pues ya va a comprender todo ese cambio en la postura erecta del cuerpo, eh, se van a liberar las extremidades inferiores, el hombre va a poder caminar únicamente sus extremidades inferiores. Eso le va a permitir en algún momento que pueda realizar y desarrollar otras actividades. ¿Sí? Permítanme que alguien que quiere ingresar. Entonces, el hombre va liberando ciertas actividades, va desarrollando ciertas actividades porque va liberando sus extremidades inferiores.
De la misma manera, la estructura del cráneo, la estructura de los dientes también sufren un cambio sustancial y se da la regresión de la cola. En cuanto a la hominización del espíritu, ya comprende la evolución del pensamiento conceptual, el lenguaje y el pensamiento abstracto, es decir, el hombre ya es capaz de razonar, ya es capaz de pensar, de introducir elementos teóricos o elementos de origen ético. En cuanto a la evolución histórica del hombre, eso se lo voy a, ya está consignado en material de apoyo. Vamos a hablar entonces de la persona en el derecho guatemalteco. Cuando hablamos en términos general de la persona, jurídicamente hablando, según nuestra legislación, hacemos alusión a todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Vean entonces, si yo le quisiera preguntar a Celeste, ¿por qué la definición hace alusión a todo ser en general? ¿Por qué nos referimos a la persona como ser? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, bueno, contestando a su pregunta es porque reconoce todas las normas y derechos que tiene el guatemalteco, o sea, el ciudadano. Reconoce los derechos, no, o sea, sí le reconoce los derechos independientemente, pero ¿por qué hace alusión al ser? ¿Por qué no dice es el hombre, es el ser humano? ¿Por qué solo dice es el ser? ¿O es todo ente? Pues sí, porque se está refiriendo en general al ser humano, o sea, ¿Solo el es un ser ser, humano? Hombre y mujer. hombre y mujer también. Hombre y mujer. Bueno, pero hombre y mujer siguen siendo seres humanos. Sí, exacto. No, vean, Tal vez se refiere a todo tipo de vida, Lick. Aaron, todo tipo de vida, pero ahí lo dejamos muy amplio porque incluiríamos los demás reinos. A Ser todos pensante. pensante. A todo ser pensante, el único ser pensante es el hombre. O sea, hombre, mujer, entiéndase en términos generales. Vean, cuando la definición, seres vivos, dice Diego también, cuando la definición hace alusión, término general, dice Daniel. Vean, cuando la definición hace alusión a que se refiere a todo ser capaz de tener derechos y obligaciones o a todo ente capaz de tener derechos y obligaciones, no se refiere al término hombre porque estaría dando una alusión parcial a lo que es la persona en el derecho guatemalteco. Dice todo ser o todo ente capaz de tener derechos y contraer obligaciones porque se refiere tanto a las personas físicas, entiéndase hombre, mujer, como a las personas abstractas, es decir, aquellas que son creadas por reconocimiento de la ley, como puede ser el Estado, las iglesias, las ONGs, las asociaciones, los patronatos, los sindicatos, eh, tenemos las sociedades anónimas, la sociedad de emprendimiento, etcétera, ¿verdad? Por eso hace alusión, en términos general, a todo ser o a todo ente, porque se refiere a la persona individual y a la persona abstracta o moral. Otra definición un poquito más compleja nos dice que la persona es el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano o de los entes resultantes de su asociación, otorgándoles capacidad para el goce y ejercicio de derechos y obligaciones. Si se dan cuenta, esta definición es un poquito más explícita y contempla tanto a la persona física como a la persona abstracta. Solo que en el caso de la persona abstracta, no nace a la vida jurídica porque sí, sino resulta de la asociación de varias personas físicas y segundo, es el Estado el que le reconoce la calidad de persona. Por eso ven ustedes hoy en día, por ejemplo, que cuando una sociedad anónima es indicada a haber estafado al Estado, por ejemplo, ahora que está de moda lo de las vacunas, están diciendo que cierta sociedad anónima, Cron, no me acuerdo, Cron creo que es, dicen que esa sociedad anónima estafó al Estado porque vendió 30,000 vacunas falsas. Pero ¿cómo vamos a meter preso a una sociedad anónima? Si es una persona abstracta, es una persona moral, es una persona que no tiene una existencia física.
sino que es una persona reconocida por el derecho, reconocida por el Estado. Obviamente estas personas abstractas siempre se van a representar por una persona física. Y en este caso, la responsabilidad penal caería sobre la persona física que lo representa. Por eso ven ustedes que generalmente cuando se dice que alguna sociedad ha cometido algún ilícito, el que va a la cárcel es el representante legal, el que tiene la personería o el ejercicio de esos derechos y obligaciones de parte del ente abstracto. El origen del término persona. Vean, el origen del término persona se da atendiendo a ciertos aspectos históricos. Por ejemplo, en la comunidad primitiva no existía el derecho como tal, no existía el Estado como tal. Por lo tanto, no podíamos hablar del término persona jurídicamente per se. Únicamente hacíamos alusión a los protección a la propiedad privada, y al surgir el derecho ya se puede hablar del concepto persona como tal, solo que este era un privilegio destinado exclusivamente a la clase dominante. Recuerden que los extranjeros y los esclavos no eran considerados personas, sino eran considerados cosas. Y con el paso del tiempo se les fueron reconociendo algunos derechos, pero únicamente fue para efectos de tráfico comercial. En la época feudal, por el contrario, la lucha de clases genera una nueva sociedad. Aquí ya nos encontramos ante el señor feudal, ante los siervos y los vasallos. Los esclavos y los extranjeros dejan de ser considerados cosas y ya se le reconoce otra gama más amplia de derecho. En este caso, el señor feudal le otorga una cierta porción de tierra para que él la trabaje en su beneficio y beneficio de su familia, pero se compromete a prestar la defensa del señor feudal cuando lo necesite y a trabajar su tierra en forma gratuita ciertas lapsos durante el año. En el caso de la época feudal, ya se generaliza entonces el término persona. En la época de producción capitalista, las clases explotadas pues ya van a luchar porque esa generalización tenga un contenido más amplio, tenga un contenido más absoluto y no un contenido abstracto. De esa cuenta, el 10 de diciembre de 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí ya se le da un contenido real y absoluto al concepto persona como tal. ¿Sí? Todos son considerados personas con los mismos derechos y las mismas obligaciones y oportunidades. Vamos a hablar también de la etimología del término persona. Recuerden que la etimología del término persona viene del latín personare, que se integra por varios latinismos. En un primer momento, el latín per significa representar o caracterizar. El latín sonare significa sonar, hacer eco o resonar. Y cuando se unen per y sonare, dan lugar a lo que conocemos como personare, que ya se refería a la máscara que se utilizaba en el teatro romano para representar cierto personaje. Esta máscara, dicho sea de paso, era una máscara de madera que el actor colocaba cerca de su rostro, pero no pegada al rostro. La colocaba cerca y dejaba cierto espacio para que la voz fuera más sonora y más vibrante, y su alocución fuera escuchada más lejos. Pero de igual manera, esa máscara contenía o estaban tallados en ella ciertos rasgos del personaje o de la persona que estaba representando. Por eso se dice que en el teatro romano, al utilizar esta máscara, se estaba jugando un rol, se estaba desempeñando un papel. Y es lo que conocemos hoy en día como persona en nuestro derecho guatemalteco. Dentro de las acepciones del término persona, García Maínez y Francisco Ferrara los dividen en 4 puntos de vista. Desde el punto de vista general, cuando hablamos de persona nos referimos al ser humano abarcando ambos sexos, es decir, hombre y mujer.
Desde el punto de vista biológico, el término persona se refiere al ser humano en cuanto es estudiado por sus características orgánicas y psicológicas. Esto para poderlo distinguir de los demás reinos. Desde el punto de vista filosófico, ya nos referimos al concepto persona como un ser pensante, un ser racional, que se encuentra en búsqueda de su esencia material o espiritual. Es decir, un ser generador de ideas y conocimientos, que puede plantearse fines o metas y alcanzarlos. Y desde el punto de vista jurídico, que es lo que más nos interesa, hace referencia a todo ser individual o colectivo que gravita o deambula dentro del mundo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. Lick, Como disculpe, ¿será que me podría volver a decir la primera? desde el punto de vista general, se refiere al ser humano abarcando ambos sexos. ¿Y en lo jurídico qué dijo? Del jurídico se refiere al ser Gracias, humano Lick. individual o colectivo que gravita, o sea, que se encuentra dentro del mundo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. Lick, una pregunta, ¿cuál era la 2? Vean, los 4 puntos de vista o las 4 acepciones del término persona es desde el punto de vista general, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista jurídico. ¿Estamos ahí? Sí, Lick. Bueno, entonces, la clasificación de la persona en el derecho guatemalteco. Legalmente la persona se divide en dos: persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. La persona jurídica individual también le denominamos persona física, sí, porque tiene una existencia concreta. La persona jurídica individual está constituida por el ser humano, en cuanto es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Otros autores le llaman persona real o persona natural. La persona jurídica colectiva, como les mencionaba, es un reconocimiento legal. Es un reconocimiento que hace el Estado de un ser abstracto. De esa cuenta, la persona jurídica colectiva va a estar constituidas por entidades, tanto públicas como privadas, que van a surgir de la unión de dos o más personas que ponen en común su patrimonio, o sea, ponen en común dinero, con la finalidad de alcanzar un fin determinado, y que cuentan con el reconocimiento del Estado para ejercer derechos y ejercer obligaciones. Si ustedes ven, tratando de explicar un poquito más esos dos conceptos, la persona jurídica individual somos cada uno de nosotros, ¿sí? Desde el momento en que somos concebidos. Desde ese momento, según la ley, somos personas. Desde el momento de nuestra concepción. Desde ese momento tenemos derechos y tenemos obligaciones. Esto según las teorías que maneja el Código Civil y la Constitución. Derecho a un hombre, derecho a una familia, derecho a un patrimonio, derecho a un hogar, etcétera, ¿verdad? Y el nacimiento de la persona jurídica individual se asienta en el registro civil con nuestra certificación de partida de nacimiento. Obviamente, esta persona al adquirir la mayoría de edad, pues ya puede ejercer derechos y obligaciones por sí mismo. Pero cuando no puede ejercerlos, porque no tiene la mayoría de edad, siempre tiene que actuar a través de su representante legal. Que lo más común es que sean sus padres en ejercicio de la patria potestad. En el caso de la persona jurídica colectiva, nosotros tenemos que inscribirlas en muchos lugares. Por ejemplo, si estamos hablando de personas que se rigen por el Código de Comercio, como es el caso de las 6 sociedades mercantiles, tenemos que hacerlo en el registro mercantil. Si estamos hablando de alguna de las asociaciones, patronatos, ONGs o símiles que regula, en este caso el Código Civil, tenemos que hacerlo en el registro de personas jurídicas adscrito al Ministerio de Gobernación. Y si lo tenemos que hacer, por ejemplo, en la inscripción de un sindicato, de una asociación federalista, una asociación solidarista, tenemos que hacerlo en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y así sucesivamente. Pero a lo que quiero llegar es que en el caso de las personas jurídicas, nosotros presentamos la escritura constitutiva donde comparece esa pluralidad de personas, donde han aportado capital y tienen un fin, y va a ser el Estado a través de la dependencia
específica a la que le va a otorgar ese reconocimiento. Si yo lo que quiero crear, por ejemplo, es una asociación civil sin fines lucrativos, voy a REPEJU, al registro de personas jurídicas, y ellos, al momento de que todo se encuentre en orden, el ministro va a emitir un acuerdo ministerial, valga la redundancia. Y a partir del momento en que ese decreto o ese acuerdo es publicado en el diario oficial, la persona jurídica nace a la vida jurídica. ¿Sí? Ahora, el siguiente término es Sí, el a mí me término... quedó una duda, disculpe, ¿Cuál? con lo de la persona jurídica colectiva. Ajá. No sé si me podría dar la definición otra vez, es que me confundí con ese, la jurídica individual, por favor. Claro, la persona, lo que tienes que hacer para diferenciarlo es que la persona jurídica individual es solo una persona, mientras que la persona jurídica colectiva es la unión de dos o más personas que ponen en común su patrimonio para la consecución de un fin determinado y que van a contar con el reconocimiento del Estado para el ejercicio de derechos y contraer obligaciones. Eso quiere decir que no podemos hablar de una persona jurídica colectiva que solo esté integrada por una persona jurídica individual. ¿Sí? Si una persona jurídica colectiva fuera formada, supónganse que formamos una sociedad anónima, que dos de ustedes forman una sociedad anónima, pero el día de mañana alguno quiera separarse y ya no formar parte de ella, automáticamente la sociedad colectiva o la persona jurídica colectiva deja de existir. Porque siempre se refiere a una colectividad o a un conglomerado de personas. Vean entonces, cuando hablamos de la sociedad, siempre tenemos que tener presente que el hombre ha buscado asociarse por naturaleza. Eso quiere decir que el hombre, no obstante, pueda subsistir por sí mismo y pueda satisfacer sus necesidades por sí mismo, siempre se ha dado cuenta que necesita de otras personas para desarrollarse de una mejor manera. Cuando hablamos de sociedad, nos estamos refiriendo a la agrupación natural o convencional que cumple con la cooperación de sus integrantes un fin general de utilidad común y que genera vínculos de interdependencia y relación. Recuerden que en la sociedad la base primordial es la familia, y eso lo establece tanto la Constitución en el preámbulo como en sus primeros artículos. Aristóteles reconoce una historia en la formación y la evolución de la sociedad, y lo ve como un ser más complejo. Él nos dice que la primera sociedad estuvo conformada por el hombre y la mujer en cuanto al deseo de reproducción, ¿sí? La necesidad de perpetuar la especie. La segunda sociedad es la B de la unión entre el amo y el esclavo, es decir, que van a ser de manera natural bajo el instinto de la conservación. La tercera sociedad es lo que nosotros conocemos como la familia. Y en esta sociedad ya va a haber una doble relación entre hombre y mujer y entre amo y esclavo. La cuarta sociedad, que es la aldea, ya va a surgir a consecuencia de la unión o la reunión de muchas familias. Y por último, la sociedad más compleja es lo que nosotros conocemos como Estado, que va a surgir producto de la reunión o la confusión de muchas aldeas. Esa es la historia de la sociedad según Aristóteles. Un punto importante que tenemos que valorar al hablar de sociedad y cuando nosotros hablamos de Estado y de derecho es el concepto poder, ya que el concepto poder viene a aclarar muchas circunstancias que se dan en la actualidad. Cuando hablamos de poder nos podemos referir a él como aquella potencia arbitraria no restringida por ninguna regla de conducta, o bien la capacidad que tiene un individuo o un grupo de individuos para llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos, ¿sí? Esa facultad de imponerse. El poder puede tener dos desviaciones, la anarquía y el despotismo. En el caso de la anarquía, ya ustedes han visto las características que les he mencionado, pero en la anarquía se le otorga el poder a todas las personas. Es decir, no existe derecho, no existe Estado. Cada quien se gobierna libremente según su voluntad y según lo que considera más beneficioso para cada uno. En el caso del despotismo, sucede lo contrario, porque aquí no le encomendamos el poder a todos. Aquí le damos el poder a una persona o a un grupo de personas.
a un sector de la población. En este caso, para que ejerzan el control y el dominio en la sociedad. Esto quiere decir que cuando hablamos de despotismo tampoco va a existir Estado y tampoco va a existir derecho, porque el déspota o los déspotas van a gobernar según sus ideales y según sus caprichos. Y eso hace que al no existir un derecho escrito, no reconozcan límites a sus caprichos. Es decir, pueden imponer su voluntad en forma libre y sin restricción alguna. Y es acá donde surge el Estado y surge el derecho. Surge el Estado como un medio regulador social, al que nosotros le encomendamos parte de nuestras libertades y parte de nuestros derechos con la finalidad de que él regule la convivencia pacífica. Es decir, le vamos a entregar parte del ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades para que él en una relación superior respecto a nosotros imponga orden, ¿sí? Y nos garantice el ejercicio de nuestros derechos. También surge el derecho como un punto medio entre la anarquía y el despotismo. El derecho es un equilibrio de poder. El tercer concepto es el Estado. Cuando nos referimos al Estado, Estado proviene del latín status, que designa la situación jurídica en que se encuentra una persona respecto, por ejemplo, a sí mismo. Se puede ser capaz o incapaz, respecto con el Estado se puede ser nacional o extranjero, o respecto con la familia se puede ser padre, madre, abuelo, hijo, etc. ¿Sí? Se refería al estatus o a la situación jurídica de la persona en la sociedad y frente a otras instituciones sociales. En cuanto a la definición de Estado, yo le coloqué a ustedes algunas de las más importantes. Y tenemos que es la máxima organización jurídica y política de un grupo de individuos sobre un territorio en virtud de un poder o una facultad de mando. El Estado también es la máxima organización política jurídicamente organizada para promover el bienestar individual. Y es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. Si se dan cuenta entonces, el Estado debe reunir ciertos elementos fundamentales que ustedes ya vieron en estas definiciones. Existen entonces diferentes puntos de vista para concebir al Estado. Desde un punto de vista formal, el Estado hace alusión a esa organización jurídica de la sociedad. Y cuando nos referimos al Estado en sentido material, ya hace alusión a las personas que integran esa sociedad. ¿Sí? En el sentido formal, ya es, digamos, esa gama de requisitos o de solemnidades. Por eso hace alusión a la organización jurídica. Mientras que en el sentido material nos estamos hablando del elemento subjetivo, es decir, de ese conjunto de personas que constituyen el Estado. Los fines del Estado los vamos a estudiar atendiendo a la ideología. Por ejemplo, desde una ideología liberal, el fin primordial es el bienestar individual. Eso quiere decir que ustedes van a ver que se van a garantizar derechos como la vida, derechos como la libertad o la propiedad privada. Desde una ideología socialdemócrata, que es un punto medio, el fin primordial es el bien común y estipula la garantía tanto de derechos individuales como de derechos sociales. Y este es el caso de Guatemala. Ustedes ven que el artículo 1 de nuestra Constitución establece que el fin primordial del Estado es la realización del bien común. Y van a ver que nuestra Constitución en su parte dogmática, es decir, del artículo 1 al 139, va a contemplar tanto derechos individuales, como es el caso de la vida, la propiedad privada, el matrimonio, por ejemplo, la unión de hecho, y también va a contemplar derechos sociales, como es el caso de los deportes, medio ambiente sostenible, colegiación profesional, educación, la cultura, etc. Y desde un punto de vista de ideología socialista, el Estado tiene como fin el bienestar colectivo. Y aquí se busca que el Estado intervenga en la economía. Dentro de los elementos que conforman el Estado, recuerden que Kelsen siempre dijo que para poder hablar de Estado tienen que estar presentes todos y cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos?
la población, el territorio, el poder soberanía y el orden jurídico. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Alguien habló? Perdón, yo tengo una duda, licenciado. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Gracias, ¿podría ser tan amable de repetir con respecto al Estado en sentido formal y material, por favor? Claro, cuando hablamos del sentido formal o el sentido o el punto de vista objetivo del Estado, nos estamos refiriendo a todos aquellos formalismos o solemnidades que hacen al Estado como tal. Y cuando nos referimos al Estado desde el punto de vista material o subjetivo, nos estamos refiriendo a esa colectividad de personas que constituyen una unión jurídica dentro del Estado. Muchas gracias. Para servirles. Vean entonces, al hablar de estos 4 elementos y la confluencia de todos ellos, estamos hablando de Estado. Si falta alguno de estos elementos, no estamos hablando de Estado. El primer elemento es la población. La población proviene del latín populus, ahí está su etimología, y en la antigua Roma servía para designar al pueblo romano. ¿Sí? Cuando hablamos de población, estamos refiriendo del conjunto de hombres que integran un Estado, o bien del conjunto de personas sometidas al poder estatal. Es decir, la población va a estar conformada por aquel conglomerado humano compuesto de personas individuales y jurídicas que han nacido dentro del territorio del Estado, y las extranjeras que por razón de domicilio o paso se encuentran dentro de él. Tenemos que hacer una breve diferencia en cuanto a lo que nosotros comprendemos como pueblo. Población y pueblo es parecido, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de pueblo ya estamos hablando de un grupo más reducido. Nos estamos refiriendo a un concepto social más delimitado. Y el pueblo va a estar conformado por aquel conjunto de seres humanos que se encuentran unidos por un sentido de pertenencia nacional. Y esto se va a fundamentar en factores como puede ser la cultura, la religión, la raza, la lengua, entre otros. El segundo elemento fundamental es el territorio. El territorio está conformado por el espacio dentro del cual se pueden ejercer las facultades de regulación sobre una asociación determinada de individuos. Es decir, el territorio es el área geográfica donde el Estado ejerce su poder o su soberanía. El territorio, como ustedes saben, está compuesto por el suelo emergido, subsuelo, aguas interiores, espacio marítimo, espacio aéreo nacional, barcos y aeronaves guatemaltecas, así como los locales donde se encuentran las sedes de las embajadas acreditadas en el extranjero, y puede ser también el espacio aéreo nacional. Esto según lo establece el artículo 142 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Sí? Recuerden ustedes que en el material de apoyo yo únicamente les voy a hacer alusión al número de artículo y al cuerpo normativo o la ley donde se encuentra. Ya ustedes lo van a tener que buscar en su cuerpo normativo para poder desarrollarlo y estudiarlo. Mañana también yo les voy a compartir, tal como se los prometí, ya descargué de InFile, que es una aplicación de leyes actualizadas, la usamos mucho en el mundo jurídico porque ellos van actualizando las leyes conforme a las publicaciones del diario oficial. Entonces yo ya descargué de InFile tanto la Constitución como la ley del organismo judicial y mañana se las voy a estar compartiendo junto con el material de apoyo. La Constitución que les compartieron es una Constitución comentada. Yo se las iba a compartir, pero evité hacerlo porque una Constitución comentada tiene anotaciones jurisprudenciales, es decir, anotaciones que han surgido de la interpretación del máximo tribunal constitucional, que es la Corte de Constitucional, tanto en amparo como en inconstitucionalidad de la ley. Y eso lo único que hace es que confunde, porque cuando ustedes quieran manejar o utilizar la Constitución, se dificulta bastante el proceso para poder encontrar los artículos. Obviamente, es un elemento sumamente fundamental porque la jurisprudencia es parte de nuestro cuerpo normativo y es parte de las fuentes que inspiran el derecho.
Pero para efectos, digamos, de nosotros que estamos empezando, yo les sugeriría utilizar la que yo les voy a compartir, ya que se les va a facilitar el manejo de la misma. Eso se lo comparto el día de mañana. El día de mañana también les voy a compartir un material, es la verdad bastante corto, un material de lectura que vamos a evaluar en el examen. Es un material elaborado por Hans Kelsen y hace alusión a la doctrina del derecho natural y el positivismo jurídico. Esto para que vemos, digamos, esa dualidad existente entre el derecho natural creado por un ser divino o inspirado en principios morales y el derecho creado por el Estado. La siguiente característica es el poder o soberanía. El poder o soberanía podemos definirlo como el monopolio de la fuerza legal y legítima, impuesta soberanamente por la autoridad a los ciudadanos, pertenecientes a una circunscripción geográfica determinada. Aquí, por favor, también leamos lo que estipula el artículo 154 de la Constitución. Y en otras palabras, podemos definir poder o soberanía como esa potestad suprema que tiene el Estado para realizar sus fines y regir a la comunidad. Dentro de las características de la soberanía tenemos que la misma es inalienable, es única, es indivisible, imprescriptible e indelegable. Cuando decimos que la soberanía es inalienable, es porque ésta no puede cederse en favor de nadie, es decir, no es objeto de negociación. La soberanía es única porque dentro de un Estado únicamente puede existir una sola soberanía. La soberanía es indivisible, es decir, no puede dividirse, no puede aumentarse o disminuirse. Es imprescriptible porque sus derechos no se extinguen por el transcurso del tiempo. Y es indelegable porque si bien es cierto y no obstante reside en el pueblo, reside en todos nosotros. No quiere decir que a cada uno de nosotros nos van a dar una parte de la soberanía y nosotros la podamos entregar a otra persona concreta. Sí, la soberanía reside en el pueblo como conglomerado, como un todo. Pero la soberanía es indelegable porque no puede recaer en una persona determinada. Por último, tenemos el orden jurídico. El orden jurídico es aquel sistema de normas positivas vigentes, relacionadas entre sí, escalonadas y jerarquizadas, que rigen en cada momento la vida de las instituciones dentro de un Estado. Cuando hablamos de orden jurídico, entonces estamos hablando de ese conjunto de normas que van a regular la vida del hombre en sociedad. ¿Sí? Decimos que son positivas porque son normas que efectivamente se aplican día con día. Y son vigentes porque previamente han transcurrido toda esa serie de pasos, etapas y requisitos que la ley establezca para que lleguen a ser formalmente exigibles o de cumplimiento y observancia obligatorio. El último término es el derecho. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando de ese conjunto de normas imperatributivas, impuestas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, y que de no observarse su cumplimiento, establece los mecanismos a través de los cuales se asegura el mismo. Recuerden que cuando hablamos de derecho, estamos hablando de ciertas características que debe tener ese derecho. Por ejemplo, analizando la definición, conjunto de normas imperatributivas. Es decir, establecen obligaciones, pero conceden facultades. En otras palabras, el derecho es bilateral. Y ojo, y aquí no nos referimos a que existen dos partes o dos manifestaciones de voluntad. No, frente a un derecho siempre va a existir una obligación que le es correlativa. Y yo les ponía el caso. Si yo vendo una casa, por ejemplo, le vendo una casa a Paola, yo tengo el derecho como vendedor de recibir el pago por la casa. Paola tiene el derecho de recibir la casa que está pagando. Pero como vendedor, yo tengo la obligación de entregar la casa. Y Paola tiene la obligación de entregar el dinero pactado por la casa. Si se dan cuenta, frente a un derecho siempre hay una obligación que le es correlativa. Supónganse ustedes que con Wagner, por ejemplo, Wagner me presta dinero.
me presta 1000 quetzales. Wagner tiene el derecho de que yo le pague el dinero. Y si pactamos intereses, le retribuya los intereses que pactamos. Y él va a tener la obligación de haberme dado el dinero en su momento. Y de respetar el plazo, la forma y el modo de pago que acordamos. Yo voy a tener el derecho que él me entregue el dinero, pero voy a tener la obligación de pagarle posteriormente. Por eso se dice que frente a un derecho siempre hay una obligación. Y esa es la característica de la bilateralidad o que el derecho es imperatributivo. La definición sigue y dice, son impuestas por el Estado. A esta característica o elemento del derecho se le conoce como heteronomía. Y se dice que el derecho es heterónomo porque es impuesto por un agente externo. Es impuesto por el Estado independientemente de la voluntad de las personas. A nosotros no nos pregunta el Estado si queremos una ley o no queremos. El Estado, a través de nuestros representantes, crea las leyes y nosotros únicamente las acatamos y las obedecemos. Dice después que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Ese es el elemento exterior del derecho. Y se dice que el derecho es exterior porque al derecho únicamente le interesa regular, prever o normar aquellas conductas que producen consecuencias jurídicas. ¿Sí? La conducta interna no le interesa al derecho porque el pensamiento no produce consecuencias jurídicas. Dice, y que de no observarse su cumplimiento, establece los mecanismos a través de los cuales asegura el mismo. Y este elemento es la coerción o la coacción. El derecho es coercitivo o es coactivo porque el derecho ante un incumplimiento o ante el no cumplimiento espontáneo o voluntario de sus normas, siempre va a establecer los mecanismos a través de los cuales se hace efectivo. Esas serían las características del derecho. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Licenciado, perdón, ahorita Claro. de último dijo era coercitivo y O coactivo. Lick, perdone, de las características del derecho, ¿no tiene alguna diapositiva? No, no tengo. Pero en el material sí Gracias. está. En el material sí está. Si quiere le repito, las características o elementos del derecho son 4. La primera es que el derecho es bilateral. La segunda es que el derecho es heterónomo. La tercera es que el derecho es exterior. Y la cuarta es la coerción. Licenciado, ¿qué tal? ¿Podría repetir la definición de heterónomo? Claro, más que definición, explicación, digamos. Cuando hablamos de heterónomo, se prevé que el derecho no es impuesto por la misma persona. El derecho es impuesto por un tercero, independientemente de la voluntad de las personas que están destinadas a cumplir. Y eso es una de las características que lo diferencia, por ejemplo, de las normas morales. Las normas morales son de carácter autónomo, porque son impuestas por la propia persona, para regular la conducta de la persona. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Lick, disculpe. Claro. Con lo de coerción y coacción, no sé si me lo podría volver a Claro, lo que repetir. pasa es que, digamos, hay dentro de las normas sociales existen diversos tipos de normas. Por ejemplo, la norma moral. La norma moral no es coercitiva. Sí, si no la cumplís, ¿qué pasa? ¿Cuál es la sanción de no cumplir una norma moral? ¿Cuál es la sanción si yo no me porto bien, por ejemplo? Esa es una norma moral. Ninguna. Pues no pasa nada. O sea, sí hay una sanción, porque la sanción es la recriminación. Es el reproche que tiene la persona consigo mismo. La persona se siente mal. Pero ojo, es una sanción que la misma persona se impone. En el caso de las normas de trato social, aquellas normas que la sociedad nos ha impuesto para la convivencia pacífica y armónica. Por ejemplo, yo voy en el Transmetro y miro que se sube una dama en estado de gravidez, yo inmediatamente le cedo mi lugar. Esa es una norma impuesta por la sociedad.
Otra norma impuesta por la sociedad es que yo me lave las manos antes de comer. Otra norma impuesta por la sociedad es que si yo veo a una persona no vidente o una persona de la tercera edad, le voy a ayudar a cruzar la calle. Sí, esas son normas de trato social. Si yo no cumplo con esas normas, ¿cuál es la sanción? El rechazo social. ¿Sí? Pero no hay nadie que me vaya a obligar a cumplirlas. En el caso del derecho, con el derecho no pasa eso, porque el derecho es coercible. Es decir, el derecho lo tenemos que cumplir o lo cumplimos. Y si no lo cumplimos a las buenas, siempre va a haber un mecanismo o una sanción para su cumplimiento. Pongo el ejemplo. Supongamos que a mí me cita un juez a declarar. Me notifican y no llego. Ténganlo por seguro que a la segunda vez me manda a traer con la policía. Es decir, el derecho está asegurando los mecanismos para cumplir su objetivo. Si, por ejemplo, ojo, ese ejemplo, supongamos que a Aaron lo demandan por pensión alimenticia. ¿Sí? Y hay una sentencia firme. Pero Aaron no quiere pagar. ¿Qué pasa ahí? El derecho es coercible. Y el derecho regula el tipo penal de negación de asistencia económica. Esto quiere decir que Aaron va a ir a la cárcel hasta que pague. Y la única forma de salir de la cárcel es pagando las pensiones atrasadas, las presentes y garantizando las futuras. ¿Sí? Me explico. El derecho regula dentro del mismo cuerpo normativo, dentro de la ley, aquellos mecanismos para obligar su cumplimiento. ¿Qué pasa si alguno de nosotros, eso que menciona Estrelbana ya es, sí, si hay alguna enfermedad, habría que ver qué materia es, pero si hay alguna enfermedad, pues obviamente la audiencia se puede reprogramar, pero para fines prácticos, si yo me niego sin justificación a asistir a una audiencia, el juez me puede conducir por la fuerza pública. Ahora vean, si yo dejo de pagarle impuestos al Estado, si yo le pago impuestos al Estado, si no se dan cuenta, no pasa nada. Pero si la SAT se da cuenta, la misma ley prevé que aquella persona que ha omitido el pago del impuesto tiene que pagar el impuesto que omitió, tiene que pagar una multa equivalente al 100% del impuesto omitido, mora e intereses. ¿Sí? Y en algún momento eso puede ser motivo de algún tipo penal. Entonces, imagínense, si yo tenía que pagar 1,000 quetzales de impuesto y no pagué hoy, que era el último día, mañana tengo que pagar los 1,000 más 1,000 de multa, ya son 2,000, más mora, más intereses. ¿Sí? Entonces, el derecho asegura los mecanismos para hacerse efectivo. Y en el caso que mencionaba Svetlana, por ejemplo, ella tiene toda la razón. La ley sí prevé, digamos, algunos salvoconductos, como puede ser el caso de que yo esté citado a una audiencia o después me citó para que compareciera y yo estoy enfermo o yo me encontraba previamente de viaje. Obviamente hay un plazo razonable en cada ley según la materia, dentro del cual nosotros pues vamos a poder presentar la justificación. Pero el ejemplo que yo daba es que si yo no comparecía de manera deliberada y sin justificación alguna, simplemente porque no quise ir. Entonces, el derecho asegura esos mecanismos. Dense cuenta ustedes, en la Constitución se regula que los ministros de Estado pueden ser interpelados por el Congreso de la República. Si un ministro no va, ¿qué pasa? El Congreso lo puede destituir. El Congreso lo puede destituir. El ministro no tiene permitido ni mandar un representante, ni tiene permitido mandar excusas, ¿sí? Salvo que sean sumamente justificadas. Pero el ministro tiene que asistir. Si no va, el Congreso lo puede destituir. De esa cuenta, el derecho es coercible, porque asegura los mecanismos a través de los cuales se hace efectivo. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, disculpe. Sí, Brenda. Licenciado, una consulta. ¿Sería tan amable de ampliar sobre el número 3, que es el derecho exterior? Un poquito más, si Claro. podría hacer un favor de ampliar. Mire, Gracias. Brenda, el derecho exterior
porque al derecho únicamente le interesa intervenir en aquellas conductas, actos o hechos que producen consecuencias jurídicas. Y el ejemplo más claro nosotros lo tenemos en derecho penal. En derecho penal, salvo algunas excepciones que hoy en día son muy cuestionadas legalmente, a usted no la van a condenar por lo que usted piense, ¿sí? A usted la van a condenar por lo que usted haga. Y esa es la característica de exterioridad. Al derecho no le interesa regular la conducta interna del hombre. Al derecho le interesa regular la conducta externa, porque esa es la que produce consecuencias jurídicas. Supóngase usted que a mí no me puede venir el Estado y me puede perseguir penalmente porque yo estoy pensando en robar un banco. La conducta no se ha materializado, no se ha concretado. ¿Sí? Por lo tanto, no soy sujeto de responsabilidad penal todavía. Es hasta el momento en que esa conducta se materialice o se exteriorice que al derecho le interesa intervenir, porque esa conducta sí produce consecuencias jurídicas. Gracias, Por eso Liz. se dice que el derecho es exterior. Es lo mismo. Perdonen, esto me había sacado. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? No, Sí, Nelson. no, ninguna, licenciada. Gracias. Vean, habían unas personas que habían preguntado en el chat, pero ya no me dio tiempo de leerlo porque me sacó, entonces borró el chat. Si fueran tan amables y quieren preguntarlas, podemos ampliar. Licenciado, yo quisiera saber si coerción y coacción es lo mismo. No, no son lo mismo, es diferente, pero algunos autores se refieren al derecho como coercible y a otros como el derecho coactivo. Generalmente la acepción más usada es que el derecho es coercible, o sea, la coerción. Gracias, licenciado. Kevin Maxul dice el derecho también es sistemático. Sí, Kevin. Algunos autores no hay todavía una unicidad o se han puesto de acuerdo, pero algunos señalan que el derecho es sistemático porque sus normas se encuentran debidamente sistematizadas y jerarquizadas. Por eso se dice que el derecho es sistemático.